Pues la verdad es que desde la antigüedad hasta nuestros días, una de las figuras más importantes que ha existido, sobre todo en ámbitos jurídicos, ha sido el testigo. Porque el testigo, al fin y al cabo, es el que procura dar la verdad acerca de un acontecimiento, y muchas veces pues en un juicio. Es alguien que puede dar fe, que puede dar veracidad de algo que se cuenta, de algo que se dice respecto a alguien, respecto a algo. El testigo es alguien que de alguna manera o lo ha visto, o lo ha oído, o sabe de buena gana lo que ahí se está juzgando o diciendo. Es un término jurídico, es un término de juicios, de abogados, de ese mundo. Pero los que tenemos coche también sufrimos con los testigos. Porque esas señales que aparecen en el tablero del coche también se llaman testigos. Y sufrimos porque no queremos que se enciendan, pero queremos que estén ahí. Pero no queremos que se enciendan. Y entonces el microinfarto va a infarto dependiendo del color. Si es naranja, bueno, sufrimos, pero como sea rojo, olvídate. Puedes preparar la billetera, puedes preparar el préstamo. Algo grave está pasando en el coche. Y también se llama testigo. ¿Por qué? Porque en definitiva te está diciendo, algo pasa en esto o en lo otro, ¿no? Mucha gente lo llama chivatos también, porque claro, te dice si la avería está en el motor, si la avería es el aceite, pues te están diciendo lo que pasa, sí o sí. Sea como sea, lo que se espera de un testigo es que dé un relato veraz, que dé un relato que sea honesto, verdadero, fiable, acerca de algo, o que señale a algo que es cierto, lo que está sucediendo, algo que ya ha pasado, con tal de qué, de poder saber qué pasa, pero también de poder dar una solución. Cuando se trata de Dios y cuando se trata de las buenas noticias que Él nos ha dado a través del Evangelio, Dios ha dado un testimonio también. Él ha testificado. Y ese es el tema que hoy nos reúne. Hoy es el tema que pongo como título, ¿verdad? Que este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos a meditar en eso y antes, como ya tenéis el texto por ahí, lo vamos a leer. Aquí lo tengo. Vamos allí, desde el 6, dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Estoy leyendo en Reina Valera, por cierto. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando comenzamos a estudiar esta carta, la primera de Juan, donde estamos ahora, en el capítulo 1, el apóstol Juan comenzó diciendo, si no lo recordáis, buscarlo, que lo tenéis cerca, dijo que aquello que nos estaba anunciando él y los apóstoles era lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían tocado, ¿respecto a quién? Al verbo de vida, es decir, a Jesús. Y cómo esa vida, que es Cristo mismo, se había manifestado y ellos mismos lo habían visto, lo habían experimentado. Eso es lo que ellos nos estaban contando. No estaban empezando a narrar algo que de repente se les ocurrió, algo que habían inventado, sino algo que estaban o que ellos habían visto y habían comprobado, ¿verdad? Y esto hace alusión a lo que se ha dado a llamar el testimonio apostólico. ¿Por qué? Porque eran los apóstoles los que estaban testificando. Pero ahora Juan va a subir un escalón respecto a esto del testimonio. Y va a mostrarnos que hay una autoridad diferente en otro tipo de testigos. No diferente, es la misma en verdad, pero son distintos los testigos. ¿Por qué? Porque por un lado están los apóstoles como testigos, pero ahora hay otros testigos que son los que vamos a ver hoy. Y yo los he llamado, si está por pantalla, bien, que existen testigos extrapersonales acerca de Jesús. Y yo he querido usar el término extrapersonal para referirme a que hay testigos que no son meramente humanos acerca de la vida de Jesús. Tenemos a los apóstoles, son seres humanos que testifican de Jesús. Hoy vamos a ver los testigos no humanos, por así decirlo, de Jesús. Y el apóstol nos dice que son tres. Ahora vemos un poquito lo del versículo 7 y el versículo 8. Pero
Él dice por un lado en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y luego dice en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Existen discusiones hoy en día con el versículo 7, porque en algunos manuscritos griegos antiguos no aparece el versículo 7. Entonces hay quienes dicen que no estaba ahí originalmente, pero que se añadió posteriormente pues, para explicar algo, o se puso en una línea y luego se puso, algo así, ¿no? La verdad es que yo he leído los argumentos a favor y los argumentos en contra. Y os puedo decir una cosa, me parece que los dos lados están bien. O sea, me refiero que tienen buenos argumentos. Allá tú donde quieras elegir, pero yo he leído los dos argumentos y están bastante bien los dos. Cada uno tiene sus motivos bastante buenos. Eso sí, no quiero ocupar el tiempo de la predicación en daros una disertación sobre el versículo 7 de 1 Juan 5, porque no creo que sea el propósito y porque perdería de vista lo que realmente hoy quiero explicaros acerca de esto. No es que quiera evadir la responsabilidad, de hecho podemos hacer un estudio un domingo y lo vemos, y comprobamos estas cosas y los textos que no están, o los que sí, o qué pasa con ellos. Pero hoy no me voy a meter en eso, sino que sí que os abro la puerta de que este versículo, hay quien lo discute que no estaba en su momento o no sé qué, porque no lo usaban en la controversia trinitaria o miles de cosas así, podéis buscar por internet. Cuidado con lo que buscáis porque los testigos de Jehová se aprovechan. Pero lo que quiere decir al final Juan aquí es, independientemente de si el versículo 7 estaba o no estaba, dice, hay un testimonio claro y evidente de quién es Jesús. Lo hay. Se ha dado un testimonio de él. Y no solo lo han dado los apóstoles, sino que también hay testigos, por así decirlo, que no son personales, que nos va a decir mucho acerca de él. Ahora bien, dejadme que haga solo un breve paréntesis. Vamos a suponer que el versículo 7 de verdad no estaba. ¿Lo que dice el versículo 7 es incorrecto? ¿Es mentira o es verdad? Es verdad, como una catedral, como un templo. Es por eso que yo no tengo problema en leerlo, o hasta en predicar de él, porque es verdad. Hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Los tres dan testimonio acerca de Jesús. Y da igual este versículo no esté o no esté. En el resto de los evangelios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están constantemente dando testimonio acerca de quién es Jesús. Por tanto, este versículo es verdad. Esté o no esté, estuviera o no. Es una pura verdad lo que está declarando aquí. Pero vamos a meternos un poquito en el 8, que es el que no tiene duda nadie. Si recordáis, estos símbolos, el agua, la sangre, el espíritu, aparecen en muchas ocasiones en los evangelios. Y vamos a intentar explicar un poquito. Vamos primero con el agua. Se cree que el agua está haciendo aquí alusión al bautismo de Jesús. Ese sería uno de los primeros testigos, de los primeros testimonios acerca de quién es él. Mirad, si vamos al Evangelio de Mateo, cuando Jesús va a bautizarse, cuando sale del agua, lo que aparece allí de repente es el Espíritu Santo reposando sobre Jesús, dice en forma de paloma, y desde el cielo se oye una voz. Y esa voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complace. Por tanto, allí en el bautismo ya está viendo un testimonio de quién es Jesús, directamente desde el Padre, en el cielo. Luego vas al Evangelio de Marcos, y aunque Marcos va como una moto, eso hay que decirlo, dice exactamente lo mismo, nos cuenta exactamente igual. Luego en Lucas, 3/4 de lo mismo, o sea, siguen todos ese mismo patrón. Y en Juan, esto es curioso, cuando Jesús se bautiza, cuando es bautizado por Juan el Bautista, también el Espíritu desciende en forma de paloma y es Juan el Bautista el que recibe el testimonio y quien lo publica. Y él dice, este es el Hijo de Dios. Así que el bautismo, o el símbolo del agua, o el testigo del agua, nos muestra quién es Jesús. Es decir, el Hijo de Dios. Luego nos encontramos con la sangre. La sangre parece hacer alusión al otro momento culmen de Jesús. Si uno es el bautismo, el otro es la muerte. Y siguiendo con los evangelios, cuando vamos a Mateo, allí nos encontramos que lo que está en juicio es que él ha dicho que él es el rey de los judíos. O lo ha dicho o lo están diciendo también, ¿no? Y había burlas contra él, que si eres el Hijo de Dios desciende de la cruz y no sé qué. Ahí vemos todo el rato eso en su muerte, en su crucifixión. Pero en el caso de Mateo, cuando muere, dice, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Hubo un temblor en la tierra y muchos muertos salieron de sus tumbas, resucitaron en ese momento, y de repente allí hay un centurión que está al lado de la cruz, y cuando ve pasar todo eso, su testimonio es, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La muerte de Jesús en aquel momento hizo que un centurión romano se diera cuenta de que ese era el Hijo de Dios.
lo cual nos muestra que en la muerte de Jesús es un testigo de quién es Él. Más, en Marcos ocurre lo mismo, ¿no? Pero lo dice más breve. Luego, en Lucas, igual. Lo que pasa es que el centurión dice una cosa diferente, que este era un hombre justo, dice. Y luego en Juan, concretamente, cuando se escribe de su muerte, dice que cuando le clavan la lanza en el costado, una vez que él ya estaba muerto, sale sangre y agua. Las dos cosas que estaba hablando aquí Juan en su carta, acerca de testimonio también. Eso es curioso que lo haya dicho, lo de que sale la sangre y el agua. Y por último tenemos al Espíritu, que según el testimonio de los apóstoles es el que con su poder resucitó a Jesús de entre los muertos, y no solo eso, sino que lo declaró firmemente que Jesús era el Hijo de Dios. Por ejemplo, Pablo en su carta a los Romanos dice, hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que es que fue Hijo de Dios después de su muerte, como que el Espíritu vino y le dijo, ahora sí eres Hijo de Dios. No, está confirmando que él era el Hijo de Dios por el poder de la resurrección. ¿Qué vienen a decirnos estos tres testimonios? El agua, la sangre, el Espíritu. Básicamente lo que nos dice el versículo 5, que Jesús es el Hijo de Dios. Todos estos testigos, todos estos testimonios, el de los apóstoles, el del agua, la sangre, el Espíritu, todos coinciden. Todos nos están diciendo lo mismo. Tenemos muchos testigos y sin embargo todos nos están diciendo lo mismo. Jesús es el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento había una ley que decía que todo se resolvía a través de 2 o 3 testigos. Porque 2 o 3 testigos que dijeran lo mismo, pues ahí había algo. Evidentemente podía haber falsos testimonios, pero esa era la cosa, que entre 2 o 3 testigos, alguno, al final, si había alguna trampa por ahí, iba a decirlo. Aquí tenemos unos cuantos testigos. Tenemos a los apóstoles, tenemos el agua, la sangre, el Espíritu, y más adelante vamos a ver incluso más. Así que hemos visto lo importante que era el bautismo, la muerte de Jesús, en cuanto al testimonio que han dado de él. Del Espíritu solo acabo de mencionar esto, ¿no? Que había dicho que lo resucitó de entre los muertos, que lo declaró Hijo de Dios. Pero yo me quiero meter un poquito más en esto del Espíritu, y es esto que pongo en pantalla, que el Espíritu Santo da testimonio interno de quién es Jesús en nuestro corazón. Quiero explicaros esto. Esta es una de las cosas que más se ha despreciado muchas veces en el cristianismo, por nosotros mismos incluso, por evangélicos o por quien sea, o está incluso por bautistas, podríamos decir. Porque vivimos en un mundo donde la verdad sí o sí parece que solo tiene que ser demostrada en un laboratorio. Siempre. Es como si solo el laboratorio puede descubrir la verdad. Y sabemos que no es así. La verdad es tan amplia que no solo un área ni un campo puede descubrirla. Entonces, como que si no es medible, como que si no es demostrado, pues entonces la verdad no vale, o no es la verdad. Claro, yo no estoy en contra de las verdades que obtenemos en un laboratorio, ¿verdad? Porque si estuviera en contra de las verdades que estamos en un laboratorio, estaría en contra de, yo qué sé, de medicamentos, o estaría en contra de hospitales, estaría en contra de los médicos. Pues evidentemente ninguno, hasta que yo sepa, estamos en contra de esas cosas, ¿no? Porque son buenas. Pero no es la única manera en que podemos descubrir verdades, ¿no? Pero resulta que cuando hablamos de la fe cristiana, cuando hablamos de esto que estamos diciendo del Espíritu, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros creemos en Jesús? Esa es mejor la pregunta. Que recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la promesa. Y el Espíritu de Dios viene a morar, viene a habitar dentro de nosotros. ¿Y qué hace? Nos da testimonio de quién es Jesús. Nos habla de quién es Él. Ahora bien, no te confundas. No nos confundamos. El testimonio del Espíritu, lo que Él nos dice acerca de Jesús, no lo podemos confundir con nuestros propios sentimientos e ideas personales acerca de Jesús. Es diferente. El testimonio del Espíritu es objetivo. Nuestros sentimientos e ideas sobre Jesús son personales. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro interior es la manera en que Dios mismo, por medio de su Espíritu, confirma la verdad de quién es Jesús en nuestro corazón. Nos transforma, cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos, cambia nuestra voluntad, pero no solo eso, nos afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Es como que al creer, sí o sí, decimos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor. Y es algo que ocurre en nuestro interior. Y que el Espíritu Santo lo confirma, lo establece en nuestro corazón. Es el testimonio del Espíritu. Es como que de alguna manera nos está diciendo, esto es verdad. Lo que tú has leído en la Biblia es verdad. Puedes creerlo. Y lo creemos. Aun cuando en muchas personas pueda quedar la duda
Digo fuera del cristianismo o de la iglesia, aunque también hay muchos, pero aunque pudiera quedar la duda de si la Biblia es o no la palabra de Dios, allí está el Espíritu Santo diciéndonos, sí, esto es verdad, lo que está escrito es verdad. Porque el Espíritu Santo, la manera en que nos da testimonio de la verdad no solo es, digo, ese testimonio interior nuestro, sino que lo que está confirmando es la verdad de la Escritura en nosotros. No hay manera de saber, excepto la Biblia, quién es Jesús. Entonces, cuando la leemos, el Espíritu como que lo sella en nuestro corazón. Y esto explica por qué los que creemos, por qué los que somos creyentes, tenemos tanta seguridad y tanta certeza en la vida de Jesús, en su muerte, en su resurrección, en las promesas que nos ha hecho. Esto es lo que lo explica, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón. Nosotros podríamos explicar muchísimas cosas acerca de la fe, razonar con las personas acerca de la fe, oye, mira, esto así, esto asá. Yo no desprecio la razón para entender la fe. Y no desprecio cuando hay gente que no es creyente y se le explica de manera razonable, oye, pues mira, Dios esto, lo otro, tal, intentando convencerle acerca de lo razonable que es la fe. No lo desprecio, pero si somos bíblicos, finalmente eso no va a lograr mucho. O sea, sí puede lograr, pero solo logrará el acercamiento. El momento en que él crea que Jesús es el Hijo de Dios, ahí el que entra es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede convencernos de quién es Jesús. Solo el Espíritu Santo puede decirnos, sí, Él es el Señor. Sí, Él es el Hijo de Dios. Esto tiene que ver, lo que estoy explicando, esto del testimonio interior del Espíritu, que yo sé que es un poco complicado, tiene que ver mucho con el siguiente tema, y es este. Que nosotros recibimos entendimiento cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Mirad, se atribuye a uno de los grandes santos y padres de la Iglesia la siguiente frase. Hablo de San Agustín, de Agustín de Hipona. A él se le atribuye la siguiente frase, lo voy a leer. Dice, todo hombre quiere entender. No existe nadie que no lo quiera. Pero no todos quieren creer. Lo voy a repetir porque la frase sigue, pero quiero que se quede esto claro. Todo hombre quiere entender. No existe nadie que no lo quiera, pero no todos quieren creer. Y sigue, me dice alguien, tengo que entender para creer. Y le respondo, cree para entender. Parece un juego de palabras, pero es teología en verdad. Seamos honestos, la fe tiene muchos puntos que son difíciles de entender. Sin ir más lejos, lo que estábamos hablando hace un momento, la Trinidad. Dime cómo entendemos eso. Es una cuestión de fe al final. La Escritura dice que ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que estos tres son Dios. Pues no podemos llegar a entenderlo con toda plenitud y la razón, pero el Espíritu da testimonio de estas verdades y lo creemos, que este Dios es una Trinidad, por ejemplo, ¿no? He puesto eso como cualquier otra cosa. En la fe hay cosas difíciles de entender. Y por más que nos lo expliquen de una, de otra manera, es difícil. Más aún, antes de creer, por más que nos explicasen lo que era la fe o lo que era cualquier cosa del cristianismo, ¿nosotros qué hacíamos? Lo rechazábamos. Quizás algunos de vosotros seréis demasiado pequeños, pero probablemente quizás también lo rechazabais. Quiero decir, antes de creer lo rechazábamos. Pero ¿qué pasó cuando creímos? Que de repente todo lo que rechazábamos acerca de la fe, ahora lo aceptábamos. Oye, que estábamos completamente convencidos. Recuerdo un testimonio de un amigo mío que antes de convertirse, él se puso a leer la Biblia por aprender o por saber. Él no era cristiano todavía, no había rendido su vida, ¿verdad, Jesús? Y se puso a leer la Biblia. Y su conclusión fue, esto no puede ser verdad. Esto está lleno de contradicciones y de todo. Esa fue su conclusión. Después, un tiempo más adelante, él se convirtió, rindió su vida a Jesús, tomó otra vez la Biblia y ahora decía todo lo contrario. O sea, que ahora resulta que sí que creía que la Biblia era la palabra de Dios y que lo que decía acerca de Jesús y de todo lo demás era cierto. Sin ir más lejos, os cuento mi propio testimonio al respecto. Yo fui educado en un colegio religioso, católico romano en este caso, y tuve la Biblia muy temprano, porque pues, te la hacían comprar, ¿no? Más aún, copié muchas veces la Biblia, porque mi profesor de religión me castigaba copiando la Biblia porque me portaba mal. Así que copié la Biblia para aburrir. Bueno, a veces ya ni la copiaba, pero copié. El texto de Job, algunos así, muy, muy bonitos. El resultado de tener una Biblia y de ir a un colegio religioso, en mi caso fue ser ateo y blasfemo. Así era yo.
Ese fue todo el resultado que obtuve. Pero cuando yo me convertí, cuando conocí a Jesús, cuando rendí mi vida a Él, volví a tomar la Biblia, volví a cogerla, fui impulsado a coger la Biblia. Leía los evangelios y explícame tú, ¿qué puede ser esto? Que ahora yo sí me creía, desde el principio hasta el final, lo que decía acerca de Jesús. De repente veía en Jesús a alguien que verdaderamente sí era verdad, que podía salvar mi vida, que era en quien podía poner mi fe. Y dime tú si esto no es el testimonio que da el Espíritu Santo en el interior de uno. Es el testimonio del Espíritu diciéndote, esto que lees es verdad. Esto que dice acerca de Jesús es cierto, créetelo, es así. Es que el Espíritu Santo es como que nos está sellando esa verdad, nos está convenciendo de ello. Y como digo, valoro a las personas que intentan hacer convencer a otros acerca de la fe, dándoles razones, está muy bien, yo también lo hago, pero al final solo el testimonio del Espíritu puede hacer eso, no hay nada más. Por tanto, creemos para entender, no entendemos para creer. Hay muchas cosas que no podemos entender hasta que creemos. Parece una paradoja, pero es verdad. Porque hasta que no creemos no recibimos el Espíritu. Y cuando recibimos el Espíritu hay tantas cosas que empezamos a entender, ¿verdad? Y esto es una realidad. Y es lo que también Juan de alguna manera nos está diciendo aquí acerca del testimonio del Espíritu. Ahora bien, hemos dicho que Dios ha dado un testimonio acerca de ¿quién? De su Hijo amado. Pero ¿qué ocurre cuando despreciamos aquello que Dios ha hablado? Que le llamamos mentiroso a Dios, porque desconfiamos de Él. Es decir, es evidente, ¿verdad? Si Él dice, esto es así, y nosotros le decimos, no, no es así. Aunque no sea con palabras, estamos diciendo a Dios, eres un mentiroso. A ver, es evidente que las personas somos desconfiadas. O sea, todos somos desconfiados, en mayor o menor medida, ¿no? Pero cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de algo religioso, es como que en las personas salta una alarma que decimos, espérate, no corras tanto. A ver qué me quieres vender, a ver qué me quieres contar tú ahora, que seguro que me vienes con 1000 historias religiosas que no me interesan. Es normal, desde Génesis 3 pasó. En Génesis 3, ahí están Adán y Eva tan felices, le dice el diablo, oye, no, que Dios no quiere que seáis felices, que Dios no quiere haceros bien, que lo que sabe Dios es que cuando comáis de aquí sois como Él y no quiere competencia. Se activó la alarma y desde entonces desconfiamos de todo lo que Dios dice, pero vamos, desde que venimos a este mundo, ¿verdad? Luchamos dentro de nosotros mismos con ese tema. Y dudamos de si lo que Dios ha dicho es cierto. Dudamos incluso de si Dios ha hablado. Dudamos de si la Biblia verdaderamente es su palabra. Hasta ese punto llegamos. Dudamos de si acaso Dios quiere algo para nuestro bien. Pero las Escrituras, la Biblia y el texto que estamos leyendo hoy, lo que nos dicen es que Dios sí que ha testificado. Dios sí que ha dado un testimonio. Dios sí que ha hablado. ¿Y ha hablado por quién? Por el Hijo. Él es Jesucristo, Él es el Salvador del mundo, Él es el abogado, Él es la propiciación por nuestros pecados. Todas estas cosas que estoy diciendo están en la primera carta de Juan. Y esto no lo han dicho hombres, que en su debilidad podrían haberse inventado cualquier cosa o sacándolo de cualquier sitio. No, dice, lo ha dicho Dios. Lo ha testificado Dios. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo que los hombres dicen de Jesús solo es lo que Dios ya ha dicho de antemano. Lo que los apóstoles dijeron de Jesús es lo que Dios ya les dijo a ellos de Jesús. Es lo que Jesús mismo les dijo de Él mismo a ellos. Esto es lo que hacemos nosotros como iglesia. Cuando nosotros damos testimonio de Jesús, lo único que estamos diciendo es lo que Dios nos ha dicho acerca de Él. Cuando salimos de decir lo que Dios ha dicho acerca de Jesús, nos convertimos ¿en qué? En herejes. Yo lo repito mucho esto de las herejías, pero es que me doy cuenta de que somos muy dados. Es que rápido nos convertimos en herejes. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar el testimonio de Dios que Él nos ha dado. Fin. Pero el testimonio no es nuestro, es de Él. Así que cuando no creemos estas cosas, básicamente lo que estamos diciendo, Dios, eres un mentiroso. Hasta ese punto llegamos. Y es grave, ¿eh? Es grave, porque hasta incluso siendo creyentes podemos llegar a ese punto, de medio llamar mentiroso a Dios, aunque no sea con palabras, cuando desconfiamos de Él y cuando no lo creemos en lo que Él dice. Así que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos podido hacer esto, nos debe hacer pensar en que debemos confesar a Dios nuestra culpa en ese sentido, de que hemos llamado mentiroso a Dios, después de lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, de qué buenas noticias son estas acerca de Él. Ahora bien, ¿en qué consiste el testimonio de Dios? Con esto vamos a terminar hoy. ¿En qué consiste este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Que Dios nos ha dado vida eterna en Jesús.
Este es el testimonio que dice Juan, que ha dado Dios, que nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es nuestro problema desde el principio? Que la muerte entró por el pecado. Y la muerte fue pasando de uno a otro, así en todos los hombres, aunque no hubieran pecado de la misma manera en que pecó Adán. Da lo mismo, ¿no? Todos somos pecadores, la muerte está ahí, siempre está acechando, siempre está haciendo de las suyas, está pasando adelante de todos los hombres, no solo como consecuencia de nuestro pecado, sino como un juicio, porque también fue un juicio de Dios, y lo es. Él nos avisó desde el principio. Y la muerte, amigos, hermanos, la muerte está ahí, es que no podemos evadirla, es una realidad. Todos nos tenemos que enfrentar a ella, es la cita ineludible, ¿no? Y es una muerte espiritual y física, las dos cosas, desde el principio. Ese es el problema que tenemos los seres humanos desde el comienzo. Pero Dios quiere librarnos de esa muerte. Dios quiere quitar no solo las consecuencias de la muerte, Él quiere quitarla al completo, quiere eliminar la muerte. Y quiere que vivamos juntamente con Él. Este plan de quitar la muerte y que vivamos con Él llega a su clímax, a su punto álgido, cuando Jesús viene al mundo. Cuando Él vive una vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir. Cuando muere en la cruz tomando nuestro lugar. Otra vez, en lenguaje de Isaías, sabéis que me encanta este lenguaje, por eso siempre lo repito, siendo molido por nuestros pecados, tomando sobre sí el castigo de nuestra paz. En esa cruz terrible, Él está haciendo el plan perfecto que Dios quiere para nosotros. Aquel que es la vida, en la cruz, está muriendo. Qué paradoja. Él es la vida en mayúsculas, y sin embargo está muriendo, para entregar esa vida a aquellos que realmente merecen morir, que somos nosotros. Jesús en la cruz en verdad no está perdiendo la vida, la está entregando. Dice, nadie me quita la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Entonces lo que Jesús está haciendo en la cruz es dándonos su vida, porque Él va a volverla a tomar en su resurrección para que estemos juntamente con Él. Él puede abrir la fuente de la vida, en verdad, para todos nosotros. Una fuente además que corre a raudales, de la que podemos beber siempre y podemos estar juntamente con Él. La vida eterna, dice, está en su Hijo. Y Juan termina nuestro texto diciendo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Porque este es el testimonio que Dios ha dado, que nos ha dado vida eterna, pero esta vida está en su Hijo. Si creemos que Él es el Hijo de Dios, si creemos que Él es verdaderamente el Mesías, aquel que es la vida, que viene a darnos la vida, si ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él, si lo recibimos verdaderamente como Él es, entonces esta vida que Dios nos ha dado, que Dios ha manifestado, esa vida es nuestra. Pero ¿qué queda para aquellos que no tienen al Hijo de Dios? Lo contrario, la muerte eterna. Yo quiero terminar con un texto que está en boca de Jesús. Son palabras de Jesús. Y ese texto, si lo queréis buscar y lo leemos, aunque voy saltando algunos versículos, pero está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, concretamente. Y os digo los versículos que voy a leer para que me podáis seguir. Bueno, voy a leer del 31 al 34, pero luego salto, ¿vale? Ahora os digo. Os espero para que lo tengáis por ahí. Como digo, Mateo 25, y vamos a empezar desde el versículo 31. Ya está muy al final el texto. Lo tenéis, ¿verdad? Mirad, estas son las palabras que Jesús dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, es decir, todos los pueblos, todas las etnias, todos los hombres y mujeres. Y dice, apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Salto al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y salto al 46. E irán estos, es decir, los que van al fuego, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Este es el testimonio que tenemos de Dios en Cristo Jesús. Y estos son palabras de Jesús, duras, pero sabiendo que Dios nos ha dado el testimonio de que esta vida está en su Hijo. Sabemos que la puerta de la gracia está abierta, que todavía no ha venido Jesús en gloria, que este día que venga ya no hay vuelta atrás, pero hasta ahora, en este mismo instante, hay vuelta atrás, siempre. Está la oportunidad y la puerta abierta. Vamos a orar con esto que hemos aprendido.